Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sala número 2. Mi nombre es Imelda Álvarez García y en este momento le cedo el espacio al doctor Fabián Martínez Hernández como primer comentarista de este espacio, no sin antes agradecer a toda esta audiencia y obviamente a la doctora Andrea Olmo Roa por esta oportunidad de encontrarnos y de poder ser juntos en este momento de participación. Muchas gracias. Agradezco la palabra, querida doctora Imelda, a doctora Andrea Olmos, a nuestros compañeros y amigos y colegas que nos acompañan desde los diferentes latitudes de nuestra América, de México y bueno, muchas gracias por la escucha y por la mirada. Querida Ime, si me apoyas por favor con la proyección de de la presentación. Bueno, a anunciar que este libro está pensado para nuestros compañeros estudiantes, compañeros maestros docentes de la licenciatura, de maestría y doctorado. Y bueno, que en algún momento, ¿no? Dentro del cuerpo académico en el que nos hemos constituido ya hace un par de años, nos hemos hecho un sinfín de preguntas, un sinfín de cuestionamientos. Estos cuestionamientos tienen que ver con esta idea de cómo comenzar, ¿no? Cómo acercarnos a escribir mundos posibles a partir de lo que nos pasa desde la cotidianidad de la escuela, desde la cotidianidad de nuestras aulas, desde nuestras tensiones, desde nuestras preocupaciones, etcétera. Y generalmente todos lo habitamos, pero siempre es la idea de cómo nos comenzamos a escribir de las múltiples realidades. Y una de ellas, nosotros comenzamos con la idea reconociendo que la narrativa en sí misma pueda ser un dispositivo de poder en horizontal que nos pueda construir formas distintas de leer el mundo, de las múltiples realidades. Entonces, este libro es precisamente en esa intención. Tengo muy presente de cuando estábamos en la licenciatura, pues no sabíamos ni por dónde comenzar a hacer esas primeras pinceladas o esos primeros acercamientos a comenzar a escribir, no de dónde comenzar a escribir, particularmente al hacer una investigación. Y desde ahí nos colocamos para comenzar, para escribir este libro que hoy presentamos con mucho cariño, con mucho orgullo, con mucha emoción también y con cierto nerviosismo, con la idea de que también pueda convertirse, ¿no? Como un espejo de vida en quienes deseen tomar la decisión de caminar desde la investigación, desde diferentes horizontes. Entonces, si nos vamos a la segunda diapositiva, querida Aime, por favor. Y bueno, me presento, yo soy Fabián Martínez Hernández, soy profesor de tiempo completo en la Escuela Normal de Ecatepec y soy profesor de la licenciatura, de los tres programas que ofertamos en la Escuela Normal de Ecatepec y también soy profesor de posgrado y quien también nos acompaña para la presentación del libro, Imelda Álvarez García. Ella también es profesora de tiempo completo en la escuela normal y tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, ¿quiénes participamos en este libro? Particularmente profesores, tanto de licenciatura, de maestría, doctorado, y también nos acompañan estudiantes de licenciatura y posgrado, que quienes a partir de sus experiencias, de los múltiples sentidos que viven en torno a lo que nos atraviesa en las escuelas normales como formación de profesores, nos prestaron sus testimonios, nos prestaron sus experiencias para que este libro pudiera materializarse. Bueno, en términos generales, ¿a qué nos invita esta obra? Esta obra, primero, si pasamos por favor a la siguiente. Bueno, esta obra me voy a permitir leerlo textualmente para no perder detalle, que a mí me emociona mucho, ¿no? Colocarlo porque es como el primer producto, dice la doctora Fabiola, nuestra líder en el cuerpo académico, dice que hay que celebrar cuando un hijo llega a nuestra vida, ¿no? Porque y sabemos el enorme esfuerzo con el cual los construimos, y cómo es que esperamos cuando un hijo llega a la familia. Entonces,
este libro que colocamos con ustedes, ¿no? A su pensar, a su sentir, tiene esa intención. Un hijo que merece ser escuchado, que merece ser visto, que merece ser sentido, que merece ser abrazado y también que merece ser conocido, ¿no? Desde cómo se construyó, para quién se construyó, ¿no? Para quién está pensado. Y entonces, en este libro, entonces, lo que hacemos es la siembra para transitar de otro modo el acto de escribir como simple decodificación de datos, ¿no? ¿Quién de nosotros no hemos escuchado la idea que escribir tiene la intención de escribir para ser evaluado, para ser calificado? Sino más bien lo que nosotros provocamos en este libro es pensar que la escritura también es un acto de rebeldía, es un acto de denuncia, es un acto de escucha, es un acto de también problematizar las múltiples historias que nos han configurado a ser los sujetos que somos hoy. Entonces, la idea entonces proponemos a modo de alternativa empezar a escribir sobre nosotros, sobre lo que nos pasa como experiencia en la vida cotidiana, como posibilidad a ser construida desde otras latitudes, desde otras geografías, desde otras formas de pensar la realidad. También esta obra lo que nos invita es reconocer la narrativa como ejercicio para reflexionar, también para reflexionarnos, para situarnos de manera que podamos mirar y leer otros mundos posibles a partir de narrar lo que nos pasa dentro y fuera de la escuela. Es decir, la construcción en el campo de la investigación no solamente el que está al servicio, ¿no? Como documento, como producto a ser leído por el profesor que nos acompaña, por el tutor que nos acompaña, sino más bien un acto de cuidado, una relación ético-político que nos permita también transformar las realidades en las cuales nosotros estamos inscritos. Esa es la idea y la intención de la obra. Y para su construcción, pues nosotros proponemos la narrativa. En ese sentido, la narrativa como dispositivo, la siguiente diapositiva, querida Ime. Entonces, la narrativa como dispositivo que planteamos en este libro tiene particularmente tres momentos. Y eso es una característica que permanece y que nos invita en todo momento la obra, en cada uno de los cuatro capítulos en el que está conformado. En un primer momento, lo que nos invita primero es un ejercicio de diálogo teórico frente a la narrativa, desde el dispositivo que nosotros colocamos y que ahorita vamos a ir viendo cuáles son esos dispositivos que colocamos como diálogo teórico. Para un segundo momento, lo que nosotros convocamos en esta obra, a partir de ese diálogo teórico, es conversar, es compartir con nuestros interlocutores la metodología de construcción de ese dispositivo desde la narrativa. Y en un tercer momento, también lo que compartimos es un ejemplo muy didáctico, sumamente didáctico, sobre cómo construir la narrativa, ¿no? La narrativa como dispositivo desde la geografía que nosotros proponemos. En ese sentido, el libro se compone de cuatro capítulos de cuatro capítulos del libro. Si pasamos por favor a la siguiente, querida Ime. Son cuatro capítulos del libro en el que nuevamente reiteramos la participación de nuestros compañeros y estudiantes de licenciatura y posgrado. Y el primer capítulo en el que ustedes se van a encontrar lo hemos titulado como relato de implicación. Interpelar el cuerpo, experiencia en la investigación, en cuya autoría participo. Este capítulo del libro, particularmente en lugar de la narrativa, tiene la intención, si pasamos por favor a la siguiente, querida Ime, el capítulo de este libro que tiene, a la siguiente por favor. Eh, bueno, le hemos titulado así como relato de implicación, interpelar el cuerpo, experiencia en la investigación, porque el relato, ¿no? La narrativa en sí misma, eh, tiene fuertemente una vinculación, una conexión con
nuestras historias personales, con las memorias que avivan el sujeto. Entonces, a partir de la recuperación de la memoria y la historia del sujeto, es que cómo nos vemos implicados a partir de la interpelación del cuerpo, cómo esto está fuertemente vinculada con la investigación con la cual nosotros nos transitamos y con la intención de transformar la realidad desde donde la enunciamos. Entonces, este capítulo está pensado en dos niveles de construcción, la narrativa, la primera como dispositivo para problematizar, es decir, la experiencia como medio para construir problemas de investigación. Y posteriormente, y en un segundo momento, en un segundo nivel, es el relato de implicación como historia personal que nos identifica con nuestro objeto de estudio. Esa es la intención en estos, en este capítulo del libro, que es relato de implicación, interpretar el cuerpo experiencia en la investigación. Continuamos con la siguiente, querida Ime, por favor. Bueno, entonces lo que enunciamos como algo que dejamos entrever en este capítulo es que la elección y construcción de un objeto de estudio a partir de la experiencia que nos trastoca, que nos interpela, es que la elección y construcción de un objeto de estudio tampoco es fortuita, tampoco es gratuita. Tiene algo que ver forzosamente con lo que es Fabián, con lo que es Imelda, con lo que es Andrea, etcétera. Hay una vinculación, hay una cierta relación, hay una cierta congruencia con la historia vivida del sujeto de quien escribe a partir desde que escribe desde y para la investigación. Entonces, cuando construyo mi relato de implicación, lo logro comprender porque logro comprender por qué elegí ese objeto en mi experiencia a lo largo de mi vida con él. Entonces, he de confesar, y cuando estaba escribiendo esta obra, y a partir de los acercamientos teóricos con los cuales me acompañé, es que no lo había, no lo había visto como si fuera una propia experiencia, ¿no? Generalmente Fabián escribe sobre relaciones de poder, sobre las relaciones de poder que se ejercen hacia una autoridad, etcétera, ¿no? Pero tarde comprendí, ¿no? Y eso me parece un hallazgo bonito. ¿Cómo es que la historia de Fabián hay una cierta relación con la noción de poder y a partir de su diálogo con ella es que comienza a retornar así para una posible transformación de la realidad y su relación no solamente con la realidad en la docencia, sino la relación de la vida con él fuera de los marcos institucionales. Entonces, una alternativa para comenzar a empezar a transitar la escritura como investigación es empezando desde nosotros. La invitación que hacemos es narrar eso que nos pasa como experiencia en la vida cotidiana para luego, y con el apoyo de ciertos referentes teóricos, preguntarnos por qué el mundo en el que vivimos, es así y no de otra manera. Esa sería la invitación en este capítulo. Por favor, la siguiente, querida Ime, por favor. Luego entonces, en este capítulo del libro compartimos dos experiencias, desde cómo se escribe, cómo se construye el relato de implicación. Aquí recuperamos la experiencia de Carla Ivonne Salgado Galicia. Ella es nuestra docente en formación de la licenciatura en educación primaria. Ella comparte cómo es que su relación con la investigación, cuando estaba construyendo la investigación en licenciatura, ¿no? Le llamaba mucho la atención esta cercanía que tiene con el cuidado de lo otro, ¿no? Con el cuidado de la naturaleza. Y recuerda cómo ello, a partir de rastrear su historia de vida, encuentra la relación que tiene ella con su abuela y cómo es que surgían ahí los cuidados hacia las plantas, ¿no? Y entonces es una relación de ética, ¿no? De cuidado con ese otro con el que la historia acompañada a través de su abuela comienza a identificar cómo es que esos mundos posibles que se viven desde casa también es posible recuperarlo desde la escuela. Y continuamos, por favor, querida Ime. Entonces, el segundo capítulo, que es de la doctora Fabiola Hernández Aguirre y el maestro Jonathan Valdés
Jonathan Israel Valdés Regalado, lo titulan como La teoría como dispositivo en coproblematización narrativas de disenso. Y aquí la doctora Fabiola y el maestro Jonathan comienzan recuperando a Benjamín Berlanga cuando señala que disentir es una forma de expresar nuestro desacuerdo, nuestra disconformidad con lo que hay. No como la siguiente diapositiva, querida Ime, no como una opinión para ser recogida e integrada en una próxima solución, sino más bien como un desacuerdo para colocarnos en otro lado. Lo que queremos es poner en otro mundo aquí este mundo, recuperando a Benjamín Berlanga y a partir de ello es que a partir de ese acercamiento en el que se colocan, recuperando a Benjamín Berlanga, es que se comienza en este capítulo del libro a cuestionar las prácticas docentes que parecieran ser inamovibles, parecieran ser inquebrantables en las escuelas normales, porque están siempre pareciera al servicio de la técnica, al servicio de la función, al servicio de un pensar hegemónico, al servicio de un pensar produccionista, reproduccionista. Entonces, comienzan ellos cuestionando lo dado de la práctica docente como posibilidad para construir una realidad que se base en una claridad epistémica política, desde donde podríamos mirar y accionar la realidad desde otros marcos de referencia y, por tanto, otros marcos de cuidado, otros marcos de relación con la formación docente y, por tanto, el encuentro con las infancias. Este capítulo del libro, el que nos convoca a nuestros compañeros, por favor, la siguiente diapositiva, querida Ime. La siguiente, por favor. Este capítulo del libro de la doctora Fabiola y el maestro Jonathan se integra en tres momentos. La primera es una discusión, relación entre la teoría y la práctica. ¿Qué lugar tiene la teoría frente a las prácticas cotidianas docentes en las escuelas de práctica, inclusive en la propia formación docente y en el propio accionar de la investigación de quien comienza a hacer investigación? En un segundo momento, este capítulo del libro se centra en cómo la teoría es un dispositivo para que a partir de ella, la narrativa, los educadores podamos coproblematizar nuestras realidades colocadas, elegidas, ¿no? Y construir a partir de ella mundos posibles para narrarnos de manera distinta. Y en un tercer momento, este capítulo del libro nos convoca a la construcción metodológica de dos experiencias desde donde se construyeron ejercicios de coproblematización como primer momento de investigación. Y bueno, estos son los dos capítulos eh, que, que se integran en el libro de narrativa como dispositivo de formación para la investigación, educadores coproductores. Y bueno, escuchamos ahora a la doctora Imelda Álvarez García, que nos comparte los siguientes dos capítulos que integran este libro. Agradezco la oportunidad de la escucha, de la mirada y pues gracias. Gracias por y nuestra gratitud por la mirada y por la escucha. Querida Ime, por favor. Muchísimas gracias por compartir contigo y obviamente con la doctora Andrea esta oportunidad de encontrarnos, como dije anteriormente. A mí me toca en este sentido compartir la experiencia al leer a nuestra compañera María de Socorro Oropesa Amador, al destacarse en la creación de este tercer capítulo titulado Complejidad del contexto problematizador en la investigación educativa. De manera personal me gustaría destacar que me emociona el leernos, el reconocernos desde estas miradas de la investigación y también como destacabas hace un rato, querido Fabián, desde la intención de compartir nuestras experiencias, como en mi caso me he de destacar todavía y me reconozco así, y no por este menosprecio, sino por la oportunidad de seguir creciendo en esta noble intención de la investigación. Aquí nuestra querida Coco, si me permiten llamarla así, nos muestra una perspectiva antropológica para construir un lugar donde se converge la etnografía con la educación como enfoque para justificar la complejidad del problema de investigación en sus dimensiones de la cultura social, político-educativa e institucional,
Al mismo tiempo nos invita a transitar desde construcciones descriptivas superficiales en la elaboración del contexto de la investigación por transitar a la deconstrucción-construcción al complejizar el contexto de la investigación y concebirlo como la undimbre de significados que dimensionan las realidades problematizadas en los enfoques o en los espacios educativos. Mm, Esta condición, ella utilizó algunos momentos para transitar en estos ejes articuladores como apoyo a quien la leemos. En el primer momento, ella lo titula Interpretar para comprender el sentido de la acción en la práctica educativa. Ella menciona dos posturas de entendimiento desde esta conducción de lo que es la acción en la práctica educativa: el entorno físico donde se describe el hecho y un contexto en congruencia con el enfoque de la investigación que envuelve al objeto de estudio. Aquí nos muestra en la práctica cómo se relaciona la acción del sujeto, quien la orienta deliberadamente de acuerdo con el conocimiento que posee de su entorno y con ello nombra esta acción social, pues se recomprende. En este caso se corresponde en razón de la conducta de los otros, por lo que es posible dimensionarla en su ser histórico. Invita también a problematizar la práctica educativa al desnaturalizarla, descentralizarla, incluso decir que se quita de un lugar de confort para cuestionarla y dejar de ser simple hacer para considerarla un acto de reconstrucción, construcción y vincularla con el contexto donde surge, en este caso, el objeto de estudio. En otro segundo momento, lo titula ella El contexto como un timbre de significados entramado cultural. Aquella, ella utiliza en este caso la voz de Edgar Morin para reflejar a la complejidad como una maraña de enredo interconectado en un aporte o en aparente desorden, a su vez ordenada, porque al desentrañarse, al desnaturalizar esta problematización, al situarla, podemos encontrar un punto de inicio de encuentro entre esos hilos que se tejen y se vuelven esa undimbre de significados. Por tanto, esta complejidad se problematiza y da cuerpo a la construcción del problema, al ser también el producto de una construcción donde entran en juego los sujetos, los acontecimientos, las dinámicas, los roles, toda una red de conceptos que surge como dispositivo para tensar, contradecir la realidad, es decir, cuestionarla y darle el cuerpo al contexto como un lugar de problematización. El contexto entonces no es visto como un espacio vacío, sino como un espacio activo. No solo es la ubicación del problema en el campo, sino da sentido al problema al entremarse también de significados. En este apartado problematiza el rol de la cultura con el contexto del sujeto, mencionando la cultura de la institución escuela como un contexto más próximo a la práctica educativa, aludiendo en este caso como pretexto de investigación para ser problematizada y dejarla de ver como esa institución inerte, fría, instalada en ese espacio geográfico para concebirla como la institución de existencia que cobra vida. En el tercer apartado, ella lo nombra la narrativa reconstrucción del contexto, y en este caso reconstrucción del texto del contexto. Aquí menciona la comprensión de esas acciones humanas como posicionamiento epistemológico de las ciencias sociales y humanas, entre ellas en el campo educativo, donde permite resignificar este contexto, como se dijo hace un rato, como entramado cultural, a fin de dimensionar las problemáticas locales, ser nombradas como casos específicos a los diferentes estratos de lo que son parte y dejar de nombrarlas como partes desarticuladas. El contexto ahora la sitúa en la investigación en una construcción histórica contada por quien la investiga. En el cuarto eje articulador nombra la investigación narrativa, mostrándonos este enfoque paradigmático como un hábito de enseñanza para leer la realidad en el arte de contar las propias vivencias y leerlas a la voz de las historias de quien las narra. Es una forma en este caso, de construir la realidad y con ello propone pasar de una problematización de una instancia positivista a pasar a una perspectiva interpretativa en la cual el significado de los actores son
los convierte en el enfoque central de la investigación. En el último apartado lo destaca ella, desdoblarle la epistemología para reconstruir realidades problematizadoras. Aquí esto me pasó y me apoyó a destacar algo relevante y dejar de lado ese cliché de al decir que la teoría no nos ayuda, ¿no? Ella aquí emblematiza y destaca en este caso el apoyo de lecturas teóricas para que nos permitan ser referentes y de entender cómo comenzar en este caso, a contribuir esos lugares, a comprender esos lugares donde son construidos con ese otro para hacer investigación y se vuelven marcos que nos alumbran en tanto a los espejos de realidad para ser comprendida. Es decir, da paso a esta construcción metodológica y acompañarla, en este caso, con un proceso de comprensión, obviamente de interpretación y en futuros momentos, no sé que sea el caso de este documento, pero sí generar propósitos y principios de intervención. En el último apartado, que es lo que le da cuerpo y espíritu, si me permiten decirlo así, a la obra de este documento, es donde destaca sobre la producción. Ella toma y agradece al mismo tiempo el apoyo de dos escolares, en este caso uno de maestría y otro de la licenciatura, la maestría en interculturalidad y conflictos escolares. Toma la voz de una de las estudiantes y al recrear prácticamente la cultura escolar y en este sentido a comprender esta dimensión, problematizándola en torno a cómo se viven las violencias. Ahí narra la experiencia en este caso, de la investigadora y de cómo fue, se vinculó con la violencia y al mismo tiempo se desarticuló, ¿no? Como en este caso, un sujeto dador de violencias. En el segundo apartado, aquí nos muestra este ejemplo de cómo esta historia narrada a la voz de un estudiante del quinto semestre, que eso, pues, esa cosa a mí, insisto, de manera personal me mueve, porque muestra en este sentido, cuenta la historia de cómo esos procesos, en este caso hegemónicos, llamados procesos de intervención de la Unidad de Servicios de Apoyo en la Educación Regular, en este caso USAER, pues sirven no nada más para, en este caso, promover o mostrar, sí, propuestas de nuevos modelos de enseñanza para quien necesita aprender de manera diferente, pero lamentablemente los desarticula mostrando lo evidente como anómalo, como una forma de ser distinta, no otra, ¿no? Y ante todo desdibujada de lo que es el acto de la humanidad. Por último, me atrevo a citarla, a tomar su voz de esta autora, cuando dice que la práctica educativa se sitúa en estos campos de cultivo hechos de lo que somos, lo que vivimos ahí, y que al distanciarnos de ellos a través del acto de la escritura, los observamos y nos observamos parte de esos sabiéndonos dentro, pero también fuera de la problemática, porque la mirada crítica la habituamos a través del trabajo intelectual que nos permite entrar en el diálogo todo el tiempo con la investigación y desde el lugar de la práctica educativa. Esta, a grosso modo, es lo que nos comparte nuestra querida colega y si me lo permiten entonces, doy cuenta, ¿no? De lo que ahora fue mi colaboración y mi participación en este documento. Así como destacaba a palabras de mis compañeros esta interpelación, de cómo estas investigaciones o estos productos que tenemos aquí para compartirles, pues dan cuenta de nuestra formación en la investigación. Aquí de manera personal lo retomé como esta necesidad primero de reconocerme como esta docente acompañante en las prácticas, en este caso profesionales de la escuela normal, y cómo requerimos en especializaciones propiamente directas de la investigación, es decir, especializarnos como docentes investigadores para realizar en este sentido dignos acompañamientos.
Es aquí que tuve esta necesidad de colocar el diario narrativo como registro de experiencias del docente normalista, en colaboración de mi compañera y amiga Evelyn Cervantes Cerón. Aquí ambas destacamos la formación docente como dos coprotagonistas en la relación pedagógica, el docente y el estudiante. Aquí conversamos en la construcción, promoción y divulgación de metodologías de investigación que fortalezcan a la formación docente desde una mirada reflexiva y ante todo afectiva. El diario docente como un instrumento para la investigación, como también esta invitación a un acto de reflexión y transmisión de esta práctica docente. Esto me llevó ante todo a cuestionarnos, a cuestionarme por qué el interés de hablar en el diario docente como un instrumento para investigar y cómo esta investigación promueve la transformación de la práctica docente. Esto me llevó o nos llevó también a reconocernos en esta forma tradicional, es decir, cuestionar la forma tradicional donde se utiliza el diario como instrumento planteado sobre la existencia de colocar únicamente problemas educativos reducidos a un planteamiento pedagógico, pero la ausencia ante todo de estos actos reflexivos, dados que nada más por la mayoría de ellos se somete a solamente dibujar procesos de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque formativo responde y contempla a un modo generalizado, a un método de un orden propiamente cuantitativo por lo regular, y obviamente sujetado a miro y intervengo, ¿no? Esos procesos cortos de reflexión que responden propiamente a una condición del hacer y no de la construcción de conocimiento. Nosotros partimos de lo que es la educación transdisciplinar, caracterizada por la importancia de mostrar este humanismo, la práctica social ante las diferencias de los contextos culturales, los ambientes naturales, la salud mental, la interculturalidad y la propia diversidad. Invitamos a comenzar a mirar otras formas de crear investigación para movernos en estos interrogantes que nos ayuden o que nos lleven a desarrollar reflexiones sociales y con ello diversas formas de comunicarlas y comunicarnos entre nosotros, es decir, hacer nuestras propias introspecciones. Partimos de lo que consideramos el diario de modelo de estructuras narrativas y reconocemos en él los diversos tipos de diarios que se construyen para significar las necesidades del autor y en este caso el proceso en el que lleva a cabo la recolección y la redacción de los datos. También reconocemos que el contenido de los diarios puede tener una opinión de quien redacta por un simple, en este caso, por un sentido amplio y abierto de cualquier tema, en este caso de lo que él observa o de su propio interés, o bien que da cuenta de alguna consigna o planeación que en este caso ayude a sugerir el tema o concepto a ser descrito. En cuanto al diseño del diario, corresponde a narrar los criterios para reflejar la realidad como un fenómeno social encargado de informar acerca del diario acontecer, cumpliendo una formación mediadora entre la realidad y los actores educativos, donde lo relatado es una construcción significativa del autor con la posibilidad de imaginar o crear las situaciones que se crean dentro de su propia experiencia. Destacamos entonces que el diario docente como un recurso de investigación tanto para los docentes normalistas como para todo aquel estudiante que se ve en la motivación de crear narraciones a través de la palabra escrita, dando forma a una serie de sucesos y acontecimientos relatados de manera ordenada con especificaciones o características extraordinarias que al ser contadas adquieren relevancia desde los escenarios educativos. Las narraciones, por tanto, pueden destacar procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también relaciones afectivas, relaciones verticales, horizontales, donde docente y discente, en este caso, ambos generan un acto cotidiano que ocurre en cualquier contexto educativo. En otro apartado titulado La narrativa como dispositivo para la formación docente, aquí destacamos que esos procesos de formación poseen, en este caso, inherencia con la investigación de la práctica, al contemplar diferentes formas de cuestionamientos para comprender las tareas educativas, incluyendo las modalidades dominantes de investigación educativa, como lo destacan los propios planes y programas de estudio, al responder sobre ciertas lógicas formales de estandarización
y como también ya se dijo anteriormente, hacer una práctica de medición. Es decir, la mayoría de las personas utiliza esos diarios únicamente como, sí, como repositorio de experiencias, pero que no son tomadas para hechos notables de investigación. Por tanto, el docente al crear este diario también genera las cualidades de investigación inherentes del docente como ser social y requiere modelos, o en este caso, modos diferentes de pensar, sentir y desde luego investigar y con ello transformar la práctica. Mm, Nosotros en este uso del diario lo destacamos como un instrumento para recuperar experiencias que se viven en los salones de clase, desde la versión personal del docente al exponer o explicar la interpretación diaria de lo que es una clase planeada o propiamente las actividades relacionadas con los patios didácticos o de cualquier expresión en esos contextos educativos, pero que también se incluyan esos relatos que construyen y dan forma a experiencias contadas con la palabra escrita del docente, que contextualiza las historias desde su, en este caso, condición geográfica, plasmadas en el diario como datos para trabajar investigaciones narrativas y así crear y conocer el saber pedagógico con oportunidad de difundirlo y, en este caso, compartirlo. Por lo tanto, aquí mencionamos el diario narrativo como una línea de fuerza, como una línea de creación, como un dispositivo que une las historias contadas o relatadas, visibilizando el conjunto de actos consecutivos, en este caso como una línea que permite orientar y modelar, interpretar, incluso indagar el trayecto de prácticas profesionales, en este caso la formación docente del docente normalista. Por lo tanto, el diario nos permite enunciar estas líneas narradas que atraviesan o en este sentido arrastran desde cualquier dirección las experiencias cotidianas que se viven en los diarios educativos. Por último, si me permiten mencionarlo, destacar también la narrativa como una herramienta metodológica donde nos permite generar la investigación en la investigación narrativa como la oportunidad de creación de procesos intelectuales que conlleva la construcción de nuevos conocimientos y saberes en la formación docente y mirar la investigación narrativa como un dispositivo para crear saberes al momento de narrar, al momento de vivir estos propios discursos. También esta condición de diario y de este método narrativo nos permite, ante todo, comenzar a indagar y a comprender sobre los fenómenos que se disponen a dar cuenta de esos actos de investigación y con ello comenzar a significar la reflexión de lo narrado. Em, Como productos de acompañamiento, mostramos en este caso un enfoque biográfico narrativo de un estudiante que dio cuenta de sus primeros acercamientos de la práctica profesional desde el primer semestre de la licenciatura. Y es aquí donde esta narración, desde esta condición biográfica narrativa, pues da cuentas de estas palabras del sentir de quien va narrando su formación y cómo este enfoque pues permite dar lectura posterior a esas experiencias y con ello dar otras momentos de análisis, unas interpretaciones desde sus propios cuestionamientos, desde sus propias inferencias, pues al preguntarse de qué se dan cuenta, ¿no? De eso que vivió y empezar a hacer remembranzas y al mismo tiempo reflexiones de esas prácticas que dieron cuenta ya a sus procesos de formación. Por último, no me queda más que señalar que en este caso, este libro propone algunas herramientas metodológicas que nos permitan, ante todo, acercarnos a la investigación desde un lenguaje noble, desde diálogos comunes, que ante todo, insisto, nos inquiete a seguir en la incursión del camino de la investigación. Muchas gracias por la escucha, doctor Fabián, por favor. Gracias, gracias, gracias a ti, querida Ime, y gracias a nuestros compañeros que nos dan la oportunidad de escucharnos, ¿no? Y de construirnos juntos en el campo de la investigación. Pues nuestra gratitud. Doctora Andrea Olmos, muchas gracias por compartir su Hola, palabra en esta hora. Adelante. gracias.
Pues, antes que nada, pues, un gusto el que me hayan invitado a leer su obra, y quiero comentarles que estoy gratamente sorprendida de el del de la conjunción que han logrado, y, una una gran felicitación a todos, ¿sí? Voy a hacer algunos comentarios en relación incluso con el propio título, porque ahí con eso ya me puedo gastarme todo el tiempo que tengo disponible, pero, para mí el papel propio, este, educadores coproductores. Quisiera ahí comentar algo con respecto, o sea, yo quiero decir que lo voy a leer, la lectura que hice va su historia, entonces, ¿no? Entonces, voy a empezar con el concepto de formación, después me voy a narrativa y así voy a ir trabajando esto para ver desde donde yo, ¿no? Doctora, Me encantó la propuesta, doctora, si me permite ¿perdón? sugerirle que cierre su cámara para que su audio siempre tenga un hilo conversacional Su- porque se está cortando la red. ¿Perdón? Le sugerimos que Entonces, cerrar en este caso su cámara para que el audio no se corte, porque lamentablemente la red no la sostiene ambas conexiones. ajá, ok, ajá, sí, sí, porque la red está, ahí sí me escuchan. Sí, Sí. gracias. Ok, perdón. No sé si tengo que empezar otra vez, pero bueno, les comentaba un poco, aparte de la felicitación del logro que hicieron por una notable integración del concepto de narrativa, porque finalmente incluyen los diferentes aspectos de la propia narrativa. Pero yo les comentaba que quería empezar con este concepto de formación que ya la doctora Fabiola nos mencionaba, que era recuperando los planteamientos de la propuesta alemana, ¿no? Acerca del Bildung, ¿no? Que conocemos, con respecto a la formación, porque nos vincula exactamente con este aspecto de la subjetividad, ¿no? O sea, eh, al cultivo de uno mismo, ¿no? En donde pues la filosofía y la educación están vinculadas con este proceso y que tiene que ver con esta construcción personal, pero más que nada es sociocultural, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría comentar que, o sea, ¿por qué voy a citar a Vygotsky y lo voy a vincular con algunas de las cosas que mencionar, ¿no? Como ustedes saben, la propuesta de la educación, viéndola como formación, nos habla de esta parte subjetiva en dos grandes dimensiones. Una de ellas que conocemos mucho, que es la parte más cognitiva, pero hay otra que está como muy desdibujada, que es la parte que Luria le llama directiva, o vamos a llamar que orienta nuestra acción, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Entonces, e incluso ya algunos de sus seguidores, como el Conin, se percató de que muchas veces en la propia formación, desde el elemental hasta superior, nos olvidamos de esa segunda parte que es la más importante desde esta mirada, ¿no? Entonces nos estamos olvidando de esto que llamamos el proceso socio emocional, socioafectivo, moral, ético, bla, 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 ¿no? Pero, y que incluye otros procesos como la implicación de la que hablaba el doctor Fabián, ¿no? En el sentido de, o sea, ¿qué implica ese proceso directivo? Pues procesos de atención, o sea, son procesos
que son fundamentales para poder ser coproductor, ¿no? O sea, en el sentido de agencia, en el sentido de la participación del propio sujeto para que no otros le dirijan, sino que yo también pueda ser el director de mi propio proceso. Claro, desde mi formación sociohistórico-cultural, o sea, y yo creo que el libro me parece que el libro nos permite o permite plantear una serie de aspectos que van como planteando este proceso formativo y recurren a la narrativa como ese dispositivo, pero yo creo que no solo es la narrativa no solo es un dispositivo de formación para la investigación, sino también es la investigación misma, ¿no? En el sentido, en este sentido, me parece que trabajan todos los aspectos de la narrativa que ya Connelly y Clandini nos planteaban, ¿no? La narrativa a veces es entenderla como el texto, como lo que hacemos, ¿no? Narramos, etcétera. Pero esa parte no solo es el relato, porque hay otras narrativas, ¿no? O sea, la humanidad ha narrado, ¿no? Hay un pensamiento narrativo, dependiendo de cada momento histórico. Y, por ejemplo, una pintura rupestre es una narrativa, este, el juego dramático es también una narrativa. Me explico. Entonces, eh, Vygotsky investigó cuáles eran esos mecanismos socioculturales que permitían esa formación de este proceso directivo y qué creen, pues justamente planteaba la narrativa, planteaba las artes, planteaba la religión, los mitos, el juego, etcétera, ¿no? O sea, es recuperar esos mecanismos, porque a veces, por ejemplo, los educadores, particularmente de preescolar, como que pichicatean el juego, ¿no? Como si fuera una pérdida de tiempo, y es un proceso muy importante que prepara para el aprender otras cosas, ¿no? Entonces, me parece muy importante el ver que esa puede ser un uso de la narrativa y a veces le llamamos relato para plantear ese punto particular. Pero también lo podemos tener como un dispositivo de formación docente, ¿no? Esto es el proceso mismo de formación. Ese es otro proceso, esa es otra parte de la narrativa. Y la última parte estaría vinculada con este proceso de la propia investigación y ahí entraría la investigación autobiográfica narrativa o incluso la propia etnografía que utiliza también narrativas, ¿no? Entonces me parece un libro que integra todos esos procesos y me encantó el lograrlo, aun cuando no hay un diálogo entre los capítulos, me imagino, eso es lo que me hace suponer, que como grupo comparten este proceso en todos juntos, o cada quien hizo su parte, no queda claro, pero en conjunto dan una idea muy amplia, muy importante con respecto a esta necesidad de formación y particularmente de los futuros maestros, ¿sí? Y incluso es para mí muy grato estar con ellos porque mi tesis de doctorado la hice en educación elemental con profesores, ¿sí? Y entonces me siento profundamente emocionada de si hay algunos que están en este proceso tan importante, ¿no? De formación. Sería esa formación docente inicial, y hay quienes le llaman también formación docente continua, cuando ya eres profesor, pero también te formas eh, de manera horizontal con otros en donde compartes una serie de cosas. Me parece en este aspecto, con respecto a la noción de coproductores,
Este implica justamente el formarnos, el tener las herramientas, los procesos, este, eh, subjetivos para poder lograr ser agente, ser productor del conocimiento y coproductor, porque es un proceso sociohistórico, ¿no? Como bien nos plantean los propios autores, ¿no? O sea, no es que yo lo haga solita, sino lo vamos haciendo, vamos siendo construidos sociohistóricamente. Y lo que nos invitan aquí, y eso es lo que me gustó de esta propuesta, es justamente el dar esa parte de apoyo para esa construcción formativa que les permita ser coproductores, ¿no? Entonces, y un punto importante, el concepto de dispositivo es, es un proceso, es un concepto muy importante que nos mencionan y finalmente recuperan a Foucault. Sabemos que es un dispositivo, es ese conjunto, pues todo heterogéneo, pero en donde hay elementos discursivos, institucionales, este, normas, reglamentos, pero también los saberes, las prácticas, el escenario, ¿no? No sé cómo, las partes arquitectónicas, etcétera, que funcionan para capturar y orientar y determinar la conducta, ¿sí? Esto es, nos permite dirigir la conducta, pero la diferencia es si es un dispositivo que otros están planteando para que yo me conduzca o otros orientan mi actividad o mi acción, y otro en donde también soy parte dialéctica de ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando nos piden el que hagamos una lectura, y eso me encantó, cómo van a través de esa problematización que se va planteando a lo largo del documento, van intentando que nos distanciemos de estas prácticas para hacer conciencia de los sentidos y significados que vamos haciendo a través de todas estas em, formas no individuales, sino sociohistóricas, socioculturales, ¿sí? Y entonces eso implicaría, para ser coproductor, no necesariamente lo hacemos simplemente por juntarnos con el otro, sino el papel que nosotros desempeñamos en ese proceso, ¿no? Puede ser que en una solo sea yo que uno me dé la receta y yo digo, que es como la parte que en las reformas a veces se hace, ¿no? Está la reforma, hay especialistas que nos dicen cómo hacer, nos dan la receta y entonces nosotros actuamos. Aquí yo creo que es un momento histórico importante que tenemos que hacer visible, este, para que nosotros, que los profesores, que los maestros puedan ser partícipes de coproductores realmente de este proceso y no esperen la receta. Este libro no les va a dar recetas y eso me encantó, sino más bien da los recursos. Es un dispositivo que permite a través de la investigación, sí, porque lo que les interesa es recuperar este proceso investigativo que a mí me parece fundamental, y van cuestionando epistemologías, van cuestionando incluso la forma en que uno va internalizando o va uno significando, pero aquí lo importante es que vamos aprendiendo ese proceso a través del narrar, el, de plantearnos, y es ahí en donde se habla de este proceso de un relato de implicación, también de no estar de acuerdo, me parece fundamental, ¿no? Y entonces, aquí yo creo que un punto importante es que aquí los maestros no solo son los, los, este, los operadores, sino también que sean los líderes, los directivos,
¿Me explico? Y entonces no es nada más el cómo lo tengo que hacer, sino el por qué, el para qué, y eso nos permite, a través de este diálogo que les están permitiendo, a través de esta narración y esta autorreflexión que hacemos sobre nuestra propia práctica, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de leernos, ¿sí? Nos permite regresar al pasado, pero también nos proyecta al futuro. Y entonces eso nos permite el poder plantearnos como copartícipes, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido me parece fundamental todo el trabajo que están haciendo. Me encantó, me recuperan incluso aquí el concepto de experiencia, que es fundamental. Aquí es importante porque el concepto de experiencia es la parte subjetiva, no es nuestra práctica, sino lo que sentimos, lo que nos lo que está, lo que no se ve, ¿no? Entonces, ese mundo interno del que nos hablaba Brunner. Pero yo creo que aquí el punto fundamental es que cuando nosotros narramos tiene que ser algo, y el concepto de experiencia es algo que me pasó y que me cambió, ¿no? Es un acontecimiento, un alumno, una situación, etcétera, que esa vale la pena narrarla porque a través de esa experiencia yo aprendí. Y es al narrarla, yo reflexiono sobre, hice esto, no hice esto otro, me equivoqué, o si la hice, etcétera, y nos proyecta hacia nuestras nuevas acciones. O sea, esa es la reflexión sobre la acción, pero no solo separada, porque yo creo que aquí el punto fundamental es cómo van uniendo la teoría y la práctica, recuperando autores importantes. Ya estoy viendo que ya se me está acabando el tiempo. Un punto fundamental en esta es tratar de ver esta formación y transformación, primero una autotransformación para poder hacer una transformación social, ¿no? Y entonces esta parte de la problematización me encantó cómo lo van señalando, el concepto de contexto, y obviamente también el trabajo con los diarios me, me, me gustó mucho porque lo vinculan justamente con este proceso mismo de formación docente, de los futuros docentes. Ustedes particularmente lo abordan desde esa formación inicial, ¿sí? Pero pueden extenderse a los que ya son maestros o incluso nosotros profesores, en donde podemos recuperar esta riqueza de la narrativa y, y esto vinculado también al proceso mismo de la investigación, la narrativa como un proceso mismo, como un método de investigación, como es el método biográfico narrativo. Y creo que ya se me acabó el tiempo. Gracias. No, gracias a usted, doctora Andrea, por la palabra, por escucharnos, por donarnos su palabra y por regalarnos su espacio para leer la obra. Lo apreciamos y lo abrazamos muy fuerte. Gracias por la oportunidad que nos dona. Este, Besos. Querida Ime, muchas gracias por compartir el espacio. Gracias a nuestros compañeros, a nuestros amigos y estudiantes que nos están acompañando. Gracias y nuestra gratitud a todos ellos es que está pensado esta obra. Gracias, gracias por la oportunidad. Ok. Gracias.